Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del turismo Nuestra Industria aquí en Costa del Sol Televisión. Pues continuamos con las fases de por medio. Tercera fase, ya estamos, digamos, casi en la última pendiente de la fase cero o de la última que venga en función de esa nueva normalidad. ¿Y quién lo diría si le diéramos a la moviola cuando vino el COVID? Nadie se lo podía ni imaginar. Y el COVID pues está poco a poco siendo abandonado de nuestras vidas, si bien todavía habrá mucho que combatirle y mucho que adaptarnos para que aprendamos cuáles son las circunstancias que nos van a rodear a lo largo de los próximos meses y por otra parte saquemos el coraje suficiente a nivel turístico y a nivel existencial para que la Costa del Sol siga siendo ese lugar privilegiado, potencial, estratégico del turismo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y cuando hablamos de Costa del Sol, miren, tenemos que hablar del municipio que nos acoge en esta su televisión como es Benalmádena. Benalmádena es uno de los estandartes puros del turismo nacional y queremos conocer por boca de su concejal de turismo, que al mismo tiempo es el alcalde de la localidad, Víctor Nava, cómo afronta el reto que tenemos de recuperar el turismo que siempre ha sido santo y seña en esta localidad. Víctor Nava, buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? ¿Quién lo diría? Lo primero, la salud, bien. Bien, fenomenal. Porque Estupendo. usted ha sido también uno de los que ha tenido que pasar por las secuelas sanitarias del COVID. Sí, además de los primeros casos que hubo incluso antes del confinamiento en Benalmádena, fui yo personalmente y bueno, 13 días con fiebre, perdí bastante peso, el apetito, mucho dolor muscular, malestar general y sobre todo el ser de los primeros lo que te causaba era mucha preocupación porque había mucha incertidumbre de cómo se comportaba el virus, ¿no? Claro. Sin saber qué es lo que estaba pasando ni cómo iba a evolucionar la enfermedad, ¿no? Afortunadamente no tuve que ingresarme en un hospital, estuve en contacto permanente con el 061, al cual costaba muchísimo acceder al principio, pero una vez mi médico de familia tomó conciencia de cómo estaba, pues eran todos los días una llamada para comprobar mi estado de salud y él siempre decía, en el momento que haya una insuficiencia respiratoria, corriendo al hospital, ¿no? Claro. Afortunadamente nunca se produjo, ya te digo, Paco, que un tratamiento, muchas medicinas, parecía un enfermo crónico, todos los días, entre pastillas, entre sobres, pues se me iba todos los días 10, 12 tomas diarias, ¿no? Y al final, bueno, he conseguido superarlo y sé que es una enfermedad muy complicada, muy difícil, sé que muchas familias lo han pasado muy mal, incluso muchos nos han dejado a consecuencia de esta enfermedad, pero es que si a alguien joven, como en mi caso, que además hago deporte, que me cuido de salud, que no tengo ningún tipo de adicción, te ataca así, o como he visto en casos de algunos amigos cercanos que incluso hacen medias maratones y maratones, que son deportistas, les ataca de esa manera, pues imagino que una persona mayor, pues el drama es más fuerte aún, ¿no? Más duro, ¿no? Por tanto, tenemos la experiencia personal de las secuelas que nos ha dejado a nivel sanitario esta pandemia y a lo mejor eso sirve pues para posicionarse a la hora de combatirla, ya no solo desde el punto de vista afectivo y de salud, sino a la segunda parte del COVID, que es la social y la económica, ¿no? Claro, hombre, ayuda a empatizar con Claro. el problema, por eso, y además yo creo que es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando se hablaba primero de febrero del COVID y de esta extraña gripe que venía desde China, ¿no? Mucha gente no Estamos le lejos. dábamos, claro, nos parecía estar bastante lejos, No nos toca. no le dábamos la importancia suficiente, ¿no? Entonces, y es verdad que todavía, a pesar del confinamiento, hay un sector de la población que no le da la importancia que tiene, Sí, es ¿no? verdad. Por eso es importante, creo yo, que estemos concienciados, ¿no? Ahí las autoridades sanitarias están haciendo una labor importantísima, ¿no? De pedagogía, de sensibilización y evidentemente si al frente de las instituciones estamos personas que hemos sufrido la enfermedad, pues la empatía es mucho mayor, ¿no? Claro. Entonces estamos concienciados en la necesidad de contener la pandemia, de, digamos, todas las medidas sanitarias y recomendaciones de las autoridades sanitarias, ponerlas sobre la mesa y actuar en consecuencia. Y luego, pues evidentemente eso hay que equilibrarlo, como tú bien dices, con la activación del tejido productivo, y el tejido productivo en Benalmádena es el turismo. Está claro. No hay otro, entonces en eso estamos. Esa es la gran dificultad que tenemos dentro del sector turístico para afrontar lo que parecía una temporada maravillosa cuando estábamos pues recién salidos de Fitur, veníamos Cierto. de promocionar, de
planificar, de hacer estrategias, de buenas a primeras nos pilla lo que nos pilla y a empezar casi de nuevo, Sí. porque lo hecho, pues mínimo. Y ahora a echar la imaginación, a ser equilibrados para que no salgamos por peteneras en cuanto a que Sí. esto ya ha pasado, no, va a seguir estando con nosotros, pero por otra parte hay que buscarle la punta al lápiz para que el turismo siga escribiendo nuestra economía. Claro, bueno, y de hecho el mes de enero que estamos en Fitur registró el mejor dato de afluencia turística y pernoctaciones de un mes de enero en los últimos 15-20 años, y además un 11% de diferencia con respecto a 2019. Quiere decir, el año se pronosticaba como año récord, todo ello a pesar de que ya superar los 30 millones de visitas en Andalucía es muy complicado y se había hecho en 2019, ¿no? Y estábamos encarando un año que se pronosticaba y se preveía bastante bueno. Febrero ya unas cifras parecidas, aunque ya hubo una pequeña bajada, no con respecto al año anterior, pero sí es verdad que ese crecimiento empezó pues la gente ya empezaba A resentirse, ¿no? A tener más precaución a la hora de viajar, ¿no? Y marzo fue la gran caída a raíz del confinamiento, pero no solo en España, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Porque tener abierto un destino cuando no puede venir nadie, claro, porque cuando los países emisores, como en nuestro caso Alemania, Inglaterra, Centro Europa, Norte Europa, estaban cerrados, pues tampoco tenía mucho sentido, ¿no? A partir de ahí había que aplanar la curva, había que como sea contener la pandemia. Yo creo que este país ha hecho un esfuerzo extraordinario, sus ciudadanos y ciudadanas hemos dado un ejemplo de lo que es respetar y responsabilidad propia y respetar las normas sanitarias, y ahí está el resultado. Hemos conseguido aplanar la curva, empezamos la crisis y esto no es un motivo para lanzar cohetes ni alegrarnos, ¿no? Pero empezamos la crisis de esta pandemia siendo uno de los países con una mortalidad más alta, ¿no? Y al final pues nos han superado países como Inglaterra, Francia o Italia, ¿no? Digo que no es para festejarlo, pero sí es verdad que en España hemos logrado contener, a pesar de todas las muertes y los fallecimientos, hemos logrado contener la pandemia, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a una temporada que, como en cualquier otro territorio, cualquier otro país, pues lo que es nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo, pues está paralizado, claro, y hay que poner en marcha. Y esto es un reto, diría yo, que mayor del que ha habido en otras ocasiones, porque en otras ocasiones la campaña estaba prácticamente planificada, claro, llevábamos una senda, íbamos en una dirección, una viento línea, a favor, y esa inercia pues nos ayudaba a, digamos, a buscar la excelencia. Ahora es empezar de cero. Totalmente. Ahora es empezar de cero. Nosotros hemos cambiado hasta la estrategia de promoción del Ayuntamiento de Benalmádena, hemos tratado igualmente desde la institución dar certidumbre y calma al empresariado. Y bueno, si hace solo 3 semanas la mitad de los hoteles en Benalmádena, que hablamos de 36 establecimientos hoteleros, ¿no? No tenían claro si iban a abrir, o los parques de ocio no sabía qué iba a ocurrir, hoy por hoy te puedo decir que el 95% de los establecimientos hoteleros, los parques de ocio, restauraciones, etcétera, etcétera, tiene previsto abrir. Claro. A mediados de junio, a 1 de julio, pero todos van a abrir, ¿no? Y hay cierto optimismo en el sector, ¿no? A sabiendas de que no va a ser un año récord y de que no va a ser un año de unos beneficios extraordinarios. Como la ¿no? canción, habrá que resistir. Habrá que resistir. Pero mira, ellos tienen la mentalidad, y yo coincido con ellos, ¿no? Habrá que salir a empatar el partido. Claro. Y con eso claro, es una buena forma de empezar a calentar. ¿Por qué? Porque Benalmádena tiene que estar abierto y Costa del Sol tiene que estar abierto para aquellos que decidan viajar y hacer turismo, ¿no? Claro. Y ya salió hace unos días, leí un artículo de un periódico a nivel provincial, ¿no? Que digamos que el portal de reservas por excelencia a nivel global, pues situaba a España por delante de cualquier otro país, claro, en el número de reservas que se estaban materializando para julio y agosto, ¿no? Y lo situaba por delante, además, en las búsquedas, en el interés general, ¿no? Y nos daba un porcentaje de un 32% aproximadamente por delante de Estados Unidos, ¿eh? Cierto. España, ¿no? El destino España. Y es que España, Estados Unidos y Francia son los 3 países, digamos, que tiran de la locomotora del turismo a nivel mundial. El cuarto es Italia. Y fíjate las circunstancias, son los 4 países más golpeados por el COVID. Y es verdad. También es verdad porque teníamos más tránsito. Claro, evidentemente cuando tienen mucha afluencia de claro, turistas, de visitantes, gente claro, que entra, gente que sale, ¿no? Claro. Eres digamos que estás muy expuesto Cierto. a un contagio masivo, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en España, a pesar de que en la arena política pues se habla constantemente de falta de previsión, de qué tal, de que... A todo lo pasado, claro, pero, todo estaba muy bien. Pero España, al igual que Estados Unidos, Francia e Italia, era un país que estaba expuesto
en Sobremasía. Teníamos muchas papeletas de la tómbola. Efectivamente, efectivamente. Es cierto. Y así nos ha tocado y bueno, al final, como te he dicho, hemos conseguido aplanar esa curva, nos enfrentamos a un verano que creemos que va a ser bueno. Como te he dicho, en ese buscador España aparecía como el primer destino a nivel global y dentro de España Andalucía, la primera comunidad autónoma en número de búsquedas y en número de reservas que se van materializando. Por tanto, hay buenas expectativas dentro de lo que está cayendo, por llamarlo así. Sí. El reto, como decía antes, alcalde, es buscar el equilibrio entre la garantía y seguridad sanitaria y la generación de riqueza para que nuestra industria turística al menos salga adelante y no digo que haga costos de los gastos que se hagan, pero sí que al menos se mantenga esa actividad turística. Y digo yo, dentro de un ayuntamiento, sí, como es el caso de Benalmádena, donde tiene que estar en función de la normativa del Estado, ahora de la normativa andaluza, al encontrarnos en la tercera fase, ¿qué capacidad de juego tiene un ayuntamiento para que, como usted decía, tengamos la posibilidad del empate? Bueno, los ayuntamientos somos administraciones que desde hace un tiempo a esta parte estamos muy limitados, ¿no? A partir de esa ley del año 2014 de estabilidad presupuestaria y racionalización de la administración local, nos dejaron muy poco margen. Por eso necesitamos el apoyo constante de otras instituciones supramunicipales, ¿no? Y además teniendo en cuenta que a pesar de estar limitados, somos la administración más cercana al ciudadano. Totalmente. A la que acude un vecino o vecina cuando tiene un problema. Y un turista o visitante, cuando viene, que viene al destino Costa del Sol, no viene a Benalmádena, no viene a Torremolinos, no viene a Fuengirola ni a Mija, viene destino Costa del Sol, entiende la Costa del Sol como un área metropolitana en su conjunto, claro, donde puede pasar de Torremolinos a Benalmádena, de Benalmádena a Fuengirola sin saber si está en un municipio o en otro. No obstante, todos los ayuntamientos tenemos que trabajar por ofrecer una imagen de seguridad, porque al final todos nos necesitamos unos a otros. La oferta complementaria de Benalmádena, que pueda ser el Museo Picasso, está en Málaga. Exacto. Y la oferta complementaria de Málaga, que pueda ser Tivoli World, está en Benalmádena, claro, ¿no? Entonces, todos tenemos que, digamos, llevar a la excelencia o al máximo que podamos esas medidas de, digamos, distanciamiento social, de higiene de espacios públicos, las recomendaciones sanitarias, hacer cumplir. Coordinados y complementados. Efectivamente, porque claro, si uno de nosotros falla todo el destino en su conjunto. Y tenemos que tener todo muy claro que hoy por hoy lo que nos puede situar a la vanguardia y a la cabeza del turismo en cuanto a reserva y en cuanto a generación de empleo y riqueza es una imagen de la Costa del Sol como destino limpio. Claro, y esa sensibilidad de coordinación, de complementación dentro de la marca y el destino Costa del Sol, ¿ahora estás viéndola más que nunca? Sí, bueno, siempre ha habido mucha colaboración, vale, ¿no? Y es verdad que todos tenemos el mismo interés y es que cuantos más turistas vengan, mejor, ¿no? En estos momentos, digamos que queremos llenar nuestros hoteles, pero tampoco queremos turismo, pasarnos de la raya. Efectivamente, vale, tenemos que ser prudentes y consecuentes, ¿no? Por lo que te he dicho, Paco, que un rebrote en la Costa del Sol en pleno verano sería perjudicial para el destino. Peor, ¿no? que al principio. Y tenemos que evitar eso, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo confío, y esta mañana lo hablaba además con empresarios del sector de playa, que el mes de septiembre posiblemente sea incluso mejor que el mes de julio. Y que el mes de julio va a servir como un rodaje, como un calentamiento, ¿no? Donde vamos a poner nuestras medidas en marcha, no solo los ayuntamientos, también vamos a obligar a los empresarios del sector, sobre todo a quienes no cumplan, ¿no? A cumplir con las normas sanitarias, pues porque a todos nos va que el destino presente una imagen apropiada, ¿no? Claro. Y en ese camino entiendo que los ayuntamientos no solo tenemos que sumar a la causa, tenemos que concienciar, tenemos que sensibilizar y tenemos que motivar a nuestro empresariado, ¿no? Y todos de la mano, junto a las autoridades o instituciones supramunicipales, organizar el mejor verano posible. Todos remando en la medida de lo posible. Efectivamente, claro. Y además, bueno, ya no solo España, que es un destino, digamos, especializado en turismo, que es casi uno de, digamos, el sector servicio es casi el mayor aporte al Producto Interior Bruto, prácticamente, más que incluso la industria en algunos casos, claro. Es que en Benalmádena el 97% del Producto Interior Bruto está relacionado con el turismo. Servicio y turismo. Efectivamente, claro. Entonces, hace unos días veía unos datos, resulta que en Benalmádena durante temporada baja son unas 827 personas las que trabajan
digamos, empleos directos generados por el sector hotelero, ¿no? En verano esa cifra sube hasta las 3.000, claro, pero en Benalmádena hay una población activa de casi 20.000 ciudadanos, ¿no? Y no todos trabajan directamente, no, pero hay... sí se genera un empleo indirecto muy importante. Si el hotel está cerrado, le perjudica al restaurante, le perjudica al taxi, le perjudica al hamaquero y finalmente le acaba perjudicando a la señora, claro, que tiene una tienda de fruta en la calle Las Flores. Claro, porque claro. si sus vecinos no trabajan, tampoco pueden hacer especiales alardes de compras de productos básicos, ¿no? Alcalde, Entonces, ¿quién lo iba a decir? Que cuando usted asumió por segunda edición consecutiva el hecho de ser alcalde de la localidad y asumiera la competencia turística... me iba a encontrar esta patata caliente. Exacto, porque si ya de por sí, bueno, el ser alcalde de una localidad como Benalmádena tiene su complejidad, evidentemente el turismo es fundamental en ello. Pero claro, tirábamos de una historia, de una trayectoria, de una experiencia y de unas dificultades conocidas. Sí. Pero de buenas a primeras se nos viene lo que se nos ha venido y me imagino ahora mismo que usted, de su actividad diaria, el turismo casi ocupará el 90-95% de casi los muchos temas que le llegan a la alcaldía. Efectivamente, además el turismo, yo siempre lo he dicho, tiene que ser transversal con la Exacto. gestión de gobierno. Exacto. Por eso, ¿quién mejor que el alcalde para Claro. trabajar desde dentro del turismo hacia afuera y en todos los ámbitos, pensando siempre en turismo? Claro. Porque todo, desde el asfaltado de una calle hasta la iluminación sostenible Todo pasa por ahí. de una avenida, hasta el mantenimiento del puerto deportivo o nuestros parques y jardines, depende en gran medida de cómo se desarrolla el turismo en la ciudad, Claro. ¿no? Porque es nuestra fuente de riqueza, ¿no? Por eso se ha montado en relación a otras legislaturas, hemos montado un buen equipo de turismo y tenemos un equipo trabajando por y para el turismo las 24 horas, los 7 días a la semana, que incluso... Expertos, técnicos, especialistas. Totalmente, sí. Era algo de lo que adolecía el Ayuntamiento de Benalmádena. Benalmádena hasta la legislatura pasada, y esto no es algo que hayamos querido hacer por capricho, ¿no? Es que hasta la legislatura pasada lo que había era una delegación de turismo que se encargaba, pues, de visitar distintas ferias de turismo, tratar de posicionar la marca y abrir la oficina de turismo y poco más. Y eso, claro, en un destino como es Benalmádena tenemos que ir a más, y yendo a más nos fijamos en cómo trabajaban otras administraciones para promocionar lo que es el turismo, ¿no? Claro. Y así descubrimos que la Diputación de Málaga tiene una empresa una empresa provincial que es Turismo Costa del Sol, claro, que es la que se dedica vertebra, efectivamente, elabora, y hace todo el posicionamiento de marca, que la Junta de Andalucía tampoco desde la Consejería de Turismo, sino que lo hace a través de Turismo Andaluz. ¿Por qué el Ayuntamiento no? Efectivamente, ¿por qué el Ayuntamiento no? Exacto. Incluso el Estado tiene Marca España, ¿no? Cierto. Que es una empresa pública que se dedica al posicionamiento de la marca. Entonces, buscando ese tipo de organización, pues encomendamos a la empresa Innoven, que era una empresa municipal que ya existía, le encomendamos la promoción del turismo. Entonces ahora tenemos dos equipos bien diferenciados. Bien. Un equipo que se dedica a la gestión de la oficina de turismo y de todo lo relacionado con la administración, y me refiero a las relaciones, digamos, públicas de la administración con otras administraciones de cara al turismo, y luego tenemos una empresa municipal que se dedica a la proyección del destino más allá de nuestras fronteras. Correcto. Y esa organización que pusimos en marcha hace un año, ahora nos ha venido pues como anillo al dedo, porque ante esta situación, y además tenemos una campaña muy potente, no sé si te acordarás de aquello de Aventura en el Paraíso, ¿cierto?, que presentamos en Fitur con el director de cine malagueño Enrique García. Pues ahora, a pesar del COVID, a pesar de todas las circunstancias, hemos podido transformar esa campaña para seguir viviendo una aventura en Benalmádena, pero esta vez orientado a los niños y posicionando a Benalmádena en un momento clave y en un contexto difícil como destino familiar por excelencia. Digamos, ¿no?, que, por tanto, ante las circunstancias del COVID, no le ha pillado al Ayuntamiento sin una infraestructura o una estructura adecuada para combatir y retomar las circunstancias, cierto, que han puesto, pues, por los aires todo lo que habíamos planificado. Y digo yo, alcalde, sí, casi hemos empleado la frase partimos de cero, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los cimientos que se están poniendo ante lo que nos viene? Y ante el verano, y ante el recuperar el terreno perdido, y sobre todo algo importante, porque una empresa se puede crear, sí, un restaurante se puede abrir, un hotel también, pero el elemento humano, el estímulo, la capacidad personal de los trabajadores, de los benalmadenses, de los malagueños en definitiva, es fundamental para darle un plus de calidad, totalmente, al turismo, ¿no?
¿Cómo también motivamos que este decaimiento que ha habido con paros, con ERTE, con enfermos, también haya una dosis de potencialidad al margen de lo puramente empresarial? Bueno, lo primero es que en la Costa del Sol tenemos, yo creo que los trabajadores mejor formados de cualquier destino turístico, ¿eh? Y eso, si alguien lo quiere comprobar, sin desmerecer ningún otro destino, solo hay que irse a Cádiz, a Almería, y bueno, yo creo que son consecuencia o fruto de muchos años de trabajo por parte de la Junta de Andalucía en la formación de los trabajadores de la hostelería a través del Consorcio de la Fonda o de la Cónsula o los distintos módulos formativos que durante mucho tiempo pues se ha ido trabajando, ¿no? Y es verdad que tenemos un personal, un capital humano muy preparado y que roza la excelencia. El trabajador está motivado de por sí, el trabajador ha sufrido mucho, los trabajadores y trabajadoras han sufrido mucho. Estar en casa ante la incertidumbre de lo que iba a ocurrir ha sido, digamos, para ellos les ha causado un desasosiego, ¿no?, por encima de cualquier otra circunstancia, y lo que estaban deseando es que se diese el pistoletazo de salida y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de que muchos de ellos ya han sido llamados para reincorporarse de su ERTE a los puestos de trabajo, digamos que lo que nos falta es motivación. Es verdad. Motivación hay muchísima. Y entiendo que el empresariado o el empresario puede estar más preocupado por cómo van a ser las cifras, por los números este verano. Pero el trabajador, una vez le han llamado, está motivado y está dispuesto a dar el do de pecho y a aportar todo lo que puede y más, pues, para que el destino siga creciendo. Y gran parte de ese crecimiento se le debe precisamente al buen trato, al saber trabajar, al tener una preparación, una formación, los idiomas. Son, digamos, que muchas virtudes que el trabajador va a tratar de potenciar durante estas semanas para que el destino pues realce en todo su esplendor, ¿no? Cierto es que se ve, al menos por lo que se percibe en el entorno de uno, de que los trabajadores están en el box de salida. Sí, cierto. Como quien diría, con el casco puesto, lo único que falta es que, bueno, pues que nos den el banderazo para poder circular sin miedo a tener un accidente, y el accidente es el COVID, ¿no? Sí. Y los empresarios pues están lógicamente haciendo números, viendo cómo pueden capear el temporal a tenor de los márgenes de libertad que no solamente dependan de España, sino del resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque el turismo nacional es importante, pero el internacional, en el caso de Benalmádena, hablamos de más del 50%. Sí, el 60% del turismo que solemos recibir, quizá en otras temporadas del año es algo mayor, pero julio y agosto, 60% suele ser turismo internacional, 40% turismo nacional. Con lo cual la pelota va a depender, pues, de las aerolíneas, de los gobiernos, por supuesto, de los tránsitos internacionales. Claro, hayan conseguido salir también de la situación de confinamiento y de que hay unas garantías, ¿no? Porque también aquí nos vamos a mirar con lupa unos a otros, ¿no? Claro, y tanto. El otro día leía en prensa como Suiza, Dinamarca y Suecia eran los países que más estaban planificando venir de vacaciones a España, ¿no? Inglaterra, que suele ser el mercado emisor por excelencia de turistas a España, pues de momento está cerrado, ¿no? Alemania recomienda no viajar a España hasta el 1 de julio, dice levantar esa restricción a partir del 1 de julio, ¿no? Evidentemente, la primera quincena de julio vamos a depender mucho del turismo nacional, ¿no? Cierto. Y a partir de ahí, yo creo que nuestro destino tiene mucha fortaleza, tiene muchas potencialidades, ¿no? Y si ese calentamiento, como hemos dicho antes, ese rodaje del mes de julio ocurre sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de rebrote, teniendo en cuenta la competitividad que tenemos, agosto y septiembre pueden ser meses que nos sorprendan a todos, ¿no? Qué bueno. Yo sé que hay empresarios del sector que son bastante más optimistas. De hecho, yo que hablo con algunos de ellos, dentro de AECOS, y sé que tuviste a Luis Callejón aquí la semana pasada. Que algo sabe. Algo sabe, efectivamente. Porque le viene de familia también. Claro, pero aquí yo denoto dos corrientes, ¿no?, dentro de AECOS, ¿no? Una corriente más optimista y una corriente más pesimista, ¿no? Sí, más prudente. Más prudente o más... Efectivamente, ellos también están cambiando su expectativa conforme va avanzando el verano. Es que tienen, ¿no?, una pelota. Efectivamente, sí. Pero por eso era el momento de que las administraciones pusiéramos a disposición de los hoteleros, de las cadenas y de los empresarios del sector ayudas, préstamos y aplazamientos, ¿no? Pues para poder salir adelante, precisamente porque si de algo adereza mismo el sector es de cash. Claro. Para poder... Y es verdad que, digamos que se ha paralizado, ellos tienen muchos compromisos y también nosotros tenemos la obligación de transmitirle calma, ¿no? Claro, Entonces nosotros desde el Ayuntamiento sí hemos puesto en marcha muchas medidas para ayudar al sector hotelero, ¿no? Y creo, o al menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? El Ayuntamiento está actuando dentro de sus posibilidades, al menos como esperaban. Exacto. A esto hay que sumar las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, la Diputación... Por eso decía que ante la
pocas competencias que se tienen ante circunstancias de este tipo por parte de las administraciones municipales, el factor anímico, Sí, el factor de cercanía, de estar contigo, empatizar, ¿no? Sí. Es fundamental, porque luego las medidas vienen por donde vienen y ahí otras administraciones tienen más juego. Pero en el caso de los ayuntamientos, ahí sí que hay que estar más cercanos a los trabajadores, más cercanos a los empresarios y en la medida de lo posible, digo yo, facilitando y haciendo milagros casi, ¿no? Precisamente, facilitarles la labor de las relaciones que tengan con el ayuntamiento y luego, evidentemente, saber lo que necesita el sector solo puede salir de la escucha activa. Exacto. De escucharlos constantemente, a diario, y es verdad que durante la pandemia, el tiempo que hemos estado confinados, no hemos dejado de trabajar. Antes te decía que el equipo... Se ha trabajado más que antes. Sí, muchísimo más, muchísimo más. Y además esta mañana lo hablaba Todo con el mundo así lo dice. Sí, lo hablaba con el gerente de la APA, de la Agencia de Puertos de Andalucía, y me decía, no, que estoy deseando ir a la oficina porque estoy echando 16, 17 horas en casa, que es lo que nos ha pasado a todos, ¿no?, durante la pandemia. Y es verdad que estar en casa, cuando tenías menos distracciones, pues te liabas o te enrollabas con el trabajo y se te iban las horas sin darte cuenta. Claro. Y el equipo de turismo estuvo trabajando en la campaña de promoción y yo creo que la primera semana de abril ya estábamos empeñados en cambiar la dinámica para, en el caso de que abrieran las fronteras, pues tener algo que ofrecer, y desde el ayuntamiento pues han sido múltiples las reuniones, las videoconferencias con todo el sector. Claro. Con hoteleros, gente de los chiringuitos, hamaqueros, taxistas, ONGs, con todos los ámbitos de la sociedad civil benalmadense, ¿no? Y ello nos ha permitido tomar el pulso y tener una radiografía de cuáles eran sus necesidades en cada momento, ¿no? Y ello es lo que estamos aplicando dentro de las posibilidades. Y cuando no se ha podido hacer, se ha explicado por qué no se podía hacer, ¿no? Claro. Y creo que están, no voy a decir satisfechos, pero bueno, al menos contentos con la labor de su ayuntamiento. Evidentemente todos los empresarios piden cuanto más mejor. Lógico, eso pero es así. Se puede hasta donde se puede según las competencias. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Hemos hecho en esta primera parte, si se han dado cuenta, un recorrido general sobre el contexto que nos rodea de cara al pistoletazo de salida que será ya, el verano y lo que no será el verano. Y ver cómo desde Benalmádena vamos a intentar sobrellevar de la mejor manera posible el reto que va a equilibrar el defendernos del COVID, pero por otra parte intentar también reconstruir la parte económica y turística. Pero eso después de la publicidad en nuestra segunda parte del turismo, nuestra industria.